Iniciamos entonces una de las partes más complicadas del desarrollo, que es desarrollar las interfaces gráficas de usuario. Más o menos para que tengas una idea, se trata de crear un panel que tenga 3 pestañas, uno para marcas, otro para modelos y otro para vehículos. Entonces, nosotros estamos por ahora en el lado de la marca. Entonces, en el panel de marca, nosotros deberíamos tener todo lo necesario para crear marcas, administrar marcas en general, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a crear 2 paquetes, uno que llamaremos View y otro que llamaremos Marca. Entonces, vamos a crear el paquete. Aquí, Java Package. Primero crearemos este que llamaremos View, de vista, ¿cierto? En inglés. Ok, ahí ya tenemos la estructura base, modelo, vista, controlador, pero dentro de ese paquete vamos a crear uno que llamaremos, dentro de View, marcas. ¿Para qué? Para tener el panel de marcas aquí. Después lo podremos cargar dentro de la clase. Entonces, mirando aquí mi ayuda a memoria, vamos a generar lo siguiente. Dentro de aquí, dentro de esto, vamos a crear una clase llamada panel marca que va a extender de JPanel. ¿Ok? O sea, en otras palabras, vamos a crear un panel. Un panel quiere decir que va a tener no solo botones, sino sectores dentro del proyecto. Creamos la clase y la vamos a llamar marca o panel marca. Creamos la clase y ya sabemos que esta clase va a extender, extends, de JPanel, ¿verdad? Obviamente que aquí me da el error porque el proyecto no sabe qué es JPanel o JPanel. Primero importamos esto, lo copiamos por aquí. Entonces aquí, fíjate, traemos el controlador, marca controller, traemos el modelo marca, traemos de Java Swing, el paquete Swing que nos va a permitir trabajar con JPanel. Vamos a traer Swing Table, Default Table Model, que nos va a permitir mostrar datos. El paquete AWT, que básicamente va a trabajar con interfaces y con eventos. Y List, que va a ejecutar la lista de datos que tengamos en nuestro paquete. Ahora, esto es bastante larguito, pero voy a intentar irlo copiando por parte y pegándolo para que tú puedas, digamos, entender qué es lo que estamos haciendo. Primero, creamos un atributo de la clase marca controller llamado controller. Creamos otro atributo de la clase JTable llamado tabla. De la clase default table model, modelo tabla. De la clase JTextFile o file, se dice así, TextID y TextFile, TXT nombre, ¿verdad? Los botones, 4 botoncitos, uno para guardar, uno para nuevo, guardar, eliminar, actualizar. Se parece mucho a lo que ya configuramos dentro del controlador y que está relacionado con los métodos que nosotros estamos en el controlador, en los DAO y todo eso. Entonces acá creamos un constructor para esta clase. En Java, como tú puedes ver, los constructores son muy conocidos. Recibe un controlador y llama a 2 métodos, initComponent y cargar tabla. Estos métodos tenemos que configurarlos aquí. Entonces, primero vamos a copiar este método que es privado. Recuerda que si es privado, quiere decir que solo se puede usar dentro de la clase, en este caso de la clase marca o panel marca. Vamos a copiar y pegar. Aquí me está dando algunos errores, pero no te preocupes que todo eso se va a ir solucionando. Entonces, ya desapareció el error de init components. Init component es el que va a generar el layout. En este caso, nosotros le vamos a poner que cree un nuevo objeto del tipo border layout. Border layout, en el fondo, lo que también va a permitir es definir qué áreas de la interfase se van a poder utilizar. Entonces, por ejemplo, de JPanel se va a crear un objeto llamado formulario y que va a tener una parte allí en la grilla, en una grilla
que se va a armar dentro de, digamos, esta vista. Esta vista va a tener una grilla que le llamaremos horizontal, pero que en el fondo está distribuyendo en una grilla de 5 columnas por 5 filas para recibir los diferentes elementos. Por ejemplo, va a haber una etiqueta o label que se va a llamar ID y nombre, y a continuación va a través de estos objetos va a recibir un TXT, ¿cierto? Que es editable y que nos va a permitir cargar los datos que necesitamos para las marcas. Luego crea un objeto TXT nombre para el campo de texto. Y acá todas estas configuraciones son de grilla, tanto de filas como de columnas, que nos van a permitir en el fondo distribuir los elementos. Luego tenemos el panel de botones que va a estar en este caso, según esto, a la izquierda. Van a estar agrupados y allí van a estar los botones nuevo, guardar, eliminar, actualizar, etc. Esto tendremos que irlo probando para ver si funciona bien, porque a veces no es que sea tan fácil de generar. Y luego, ¿no es cierto?, a través del objeto botones, que fue definido por aquí, vamos a agregar cada uno de los botones que está siendo creado en esta parte. Recordamos que estamos trabajando ahora con la interfaz gráfica específicamente del panel de marcas. Luego en el centro se va a generar el formulario y los botones van a estar en el south, que es como decir que pueden estar arriba de la grilla y north podría estar abajo. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo cómo se ajusta dentro de la grilla. Luego tenemos modelo tabla, que es un objeto de la clase Default Table Model, que va a recibir un objeto con ID y nombre. ¿Esto qué va a permitir? En el fondo es una grilla con tipo Excel, con celdas, donde vamos a mirar la lista digamos, de marcas que esté guardada, y esto obviamente se trae desde la tabla. Luego tenemos algunas acciones, que estas son eventos. Limpiar formulario, que va a permitir que el formulario esté limpio, que se salga la información de los TXT. Guardar marca, es decir, que cuando presionemos el botón guardar marca, se va a ejecutar esa acción. También eliminar marca o cargar tabla, ¿de acuerdo? Todos estos métodos aparecen con errores porque aún no se copian. Así que los vamos a ir copiando. Todos estos métodos son privados, son exclusivos de esta clase. Ahí tenemos el método limpiar formulario, que va a limpiar los TXT-ID, los nombres y la tabla. Por ejemplo, si uno selecciona un dato, se va a eliminar. ¿Ven? Ya desapareció el error. Vamos con la siguiente. Este método es un poquitito más largo. Entonces, aquí vamos a crear este método guardar marca, que es privado, y que en el fondo va a trabajar con los TXT. Aquí va a ir validando los datos. ¿Te acuerdas que decíamos que a la tabla debían ingresar los datos validados? Bueno, aquí va a emitir si es que tú no le ingresas nada, si tú estás tratando de guardar una marca y no le ingresa nada, va a aparecer este mensaje. El nombre no puede estar vacío. Cuando cree el objeto marca, va a usar el constructor vacío, ese que está acá. Mira, vamos a buscar aquí el modelo. Este constructor. Recordamos que esto se debe al famoso polimorfismo que nosotros ya conocemos dentro de la programación orientada a objetos. Entonces, como no le pasamos parámetros, ya sabe a cuál de los constructores llamar y pregunta que si el TXTID está vacío o no existe, va a parsear, lo va a transformar a texto. O sea, va a transformar el texto. ¿Esto por qué? Porque en casi todos los textos, las cajas de texto que nosotros programamos en las interfaces gráficas, reciben texto o reciben string. Entonces, si yo quiero guardar un string, tengo que, ¿verdad?, transformarlo entero, hacer lo que llamamos parseo o transformación. Luego, ¿no es cierto?, va a llamar al método setNombre para que se guarde en la clase marca el nombre. Y luego, a través del controlador, nosotros tenemos aquí el controller, tenemos el método guardar aquí, ¿ven? Entonces aquí, básicamente, lo va a hacer. Y cuando lo haga, va a guardar primero el objeto en la clase marca, y desde la marca se va a ir al DAO, y desde el DAO a MySQL, y así se va a producir el ingreso de los datos dentro de nuestra tabla.
Cargar tabla, bueno, vamos a generar aquí otro método. Vamos de a poquito avanzando con el proyecto para que finalmente no tengamos muchos problemas. Eliminar marca es lo mismo, ¿verdad? Va a recibir un ID, lo va a validar. Si es que alguien quiere eliminar un dato pero no selecciona una marca, obviamente va a aparecer el mensaje debe seleccionar. Va a tener un método cuando seleccione el botón eliminar, le vamos a preguntar, ¿desea eliminar la marca? ¿Está seguro? Y aquí va a haber una opción de yes o no. En el caso que se genere, va a volverse a cargar la tabla, es decir, con el dato que falta, por supuesto. Si no tenemos datos, la tabla va a retornar vacía. Y aquí tenemos el famoso método cargar tabla, que está aquí, que en el fondo va a traer los datos, va primero a preguntar cuántos datos trae la tabla marcas y luego los va a meter en una lista y en esa lista después lo va a recorrer, ya la va a recorrer para que así podamos ver la lista de marcas. Y tenemos aquí otro método que nos va a permitir cargar una selección, ya para ver obviamente el dato, ¿no es cierto? El dato que queramos ver dentro de nuestro sistema, en este caso de marca. Guardamos, ya no tengo ningún error y lo que vamos a hacer en el siguiente video es integrar en lo que llamaremos mainframe. El mainframe estará encargado de administrar, orquestar las diversas peticiones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá nosotros tenemos este título para el panel y luego nosotros aquí vamos a ir agregando los paneles, en este caso el panel marca, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video.